Soy Diana Pox. Y yo soy Isabel Izquierdo. Y te esperamos en la segunda temporada de Tras los pasos de las migraciones, donde narraremos algunas de las rutas y equipajes metafóricos de la migración, a través de la voz de las y los especialistas en el tema y sus protagonistas. Esta temporada además hemos preparado para ustedes Recomendaciones editoriales, recomendaciones musicales reseñas y muchas preguntas. Acompáñenos en Tras los pasos de las migraciones. Hola, es un gusto tenerles de vuelta en esta segunda temporada de Tras los pasos de las migraciones y pues en esta ocasión nos acompaña la doctora Emilia Castillo Ochoa, quien es profesora investigadora honoraria por la Universidad de Sonora, adscrita a la maestría y doctorado en Ciencias Sociales, en Innovación Educativa, con reconocimiento del SNI. Tiene una amplia trayectoria en producción de conocimiento y formación de recursos humanos, así como en su propia formación y participación en congresos y diseño de planes y programas. Pero como acostumbramos en este podcast, vamos a darle la voz a nuestra entrevistada y que nos cuente un poco de sí misma. Bueno, Adelante. soy Emilia Castillo, estoy adscrita a la Universidad de Sonora desde hace más de 4 décadas y hemos incursionado desde el 2011 en la línea de migración, trayectorias escolares y educación superior. Entonces, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Emilia. Gracias, Diana. Estamos muy emocionadas por esta charla que vamos a tener con la doctora Emilia Castillo. Emilia, sabemos de todo el trabajo que has realizado en educación y migración. Queremos, por favor, que nos compartas particularmente cuáles han sido tus aportaciones en estos estudios, pero principalmente en tu propuesta de investigación interdisciplinar. Bueno, yo creo que aquí la aportación que ha sido es en la formación de estudiantes de maestría y doctorado en ciencias sociales, desde un enfoque en innovación educativa, pero también usando la interdisciplina, ya que en estos posgrados estamos adscritos. Otra de las aportaciones es gracias a las vinculaciones que hemos tenido contigo misma, con Isabel Izquierdo, con la misma red, ¿sí? Y estas movilidades y estos intercambios pues nos llevaron a generar seminarios y a incluir en la currícula los seminarios de migración y educación superior. Para mí esa fue una gran aportación, porque esto dio pie a la formación de jóvenes hombres y mujeres investigadores en esta línea, como tesistas de maestría, doctorado y hoy miembros del Sistema Nacional de Investigadores. Y principalmente mi aportación ha sido en probar modelos interdisciplinares con el apoyo de la sociología, la educación y la psicología, ¿sí? Para el estudio de la migración y educación superior. Esa ha sido la aportación principal. Y el probar desde el 2012 el concepto que nosotros llamamos el de doble retorno, junto con el apoyo de otro concepto que sale de la psicología, que es el de punto de inflexión, en este caso, que se estudia desde el psicólogo Abud. Esas serían brevemente algunas de las aportaciones. ¿Nos podría contar más acerca de estos dos conceptos centrales en su trabajo? Porque además me parece que han sido conceptos que han sido retomados por varios investigadores en formación, especialmente el de doble retorno, pero me parece muy interesante también y muy contemporáneo este trabajo que se hace interdisciplinar. Entonces, sería también un gran aporte que nos cuente de este segundo concepto que proviene de la psicología. Bueno, la interdisciplina tiene como finalidad, y autores como Klein, Sostak, Redko, ¿sí? Que ellos nos hacen la recomendación de construir modelos interdisciplinares y probarlos en contextos específicos, en grupos sociales específicos y con problemas complejos. Yo considero que la migración es un problema complejo, por lo tanto se tendrá que abordar de diferentes disciplinas, ¿no? Y en este caso relacionamos mucho educación porque nos interesan los procesos educativos y formativos, tanto en ocasiones cuando hemos estudiado docentes o cuando hemos estudiado a las y a los estudiantes, ¿no? Y desde el punto de vista de la sociología, pues es eminentemente sociológico, ¿sí? El proceso de migración.
Y desde el punto de la psicología, pues nosotros retomamos en el punto de inflexión. El doble retorno es un concepto que nosotros probamos en diferentes comunidades de estudiantes que lo abarcan 4 momentos. El primero es la interrupción escolar, el segundo, el de migración, principalmente a Estados Unidos, por motivos laborales, ¿sí? Y el tercero es una vez que ya estás en Estados Unidos, eres independiente económico, mandas tus remesas económicas y únicamente te estás dedicando de tiempo completo a laborar, empieza un punto de reflexión individual, ¿sí? Ya estando en Estados Unidos. Y eso es lo que se le llama punto de inflexión. Sigue esa fase del punto de inflexión. Y viene posteriormente por motivos principalmente en este caso de esa reflexión y continuar con un plan de vida que ahora sí lo tienes más claro, ¿sí? Ya estando en Estados Unidos, ponen en primer lugar el retorno, ¿sí? A tu grupo social y a la institución escolar, a continuar aquello que dejaste pendiente en lo que ellos denominan interrupción temporal de estudios, no es deserción. Interrupción temporal de estudios, por lo tanto, retornas y te reincorporas a la institución y a dar continuidad a la trayectoria escolar. Pero como una persona ya con plan de vida, una persona que desarrolla agencia, llega con ahorros y cuando se va era dependiente económico y cuando regresa ya es una persona independiente económico porque puede vivir de las microempresas, de los ahorros que el mismo generó estando en ese proceso de migrar a Estados Unidos. Y esos son los 4 momentos, por lo tanto consideramos que dicho proceso es multifacético, en la medida que el mismo sujeto cambia su trayectoria educativa con una interrupción temporal de estudios, para posteriormente pasar ese proceso de migración, ¿sí? Y posteriormente regresa y está un proceso de retorno y se vuelve a insertar a la vida social para dar continuidad en una institución de educación superior a la culminación de sus estudios universitarios, ¿no? Y de ahí este doble retorno que nosotros consideramos, pero que está cruzado por el segundo concepto que estudia Abbott y entre otros autores, que se llama punto de inflexión, que este es más individual, que es un proceso de inconsistencias, la primera etapa principalmente, que es un estadio de inconsistencias por algún duelo, ¿sí? Por una meta no lograda y por no tener claridad principalmente en el plan de vida. Y puedes tomar decisiones. En este caso, ellos toman la decisión desde el turning point en el abandono temporal de los estudios universitarios y pasan a irse a Estados Unidos. En la mayoría de los casos que nosotros estudiamos, eran con el consentimiento del padre de familia, pero casi con la promesa, regresa a continuar tus estudios, ¿no? Pasan por un segundo momento, que es el momento de la transformación, ya que están en Estados Unidos trabajando, y es lo que le denominan autores como la caída de los 20. Empieza la reflexión y a reconstruir de nueva cuenta el plan de vida que en la primera fase estaba inconsistente, ¿no? Y la tercera fase, ya una vez que caen los 20, es la fase de trayectoria, de cambio, de transformación, donde las trayectorias de las personas se ven transformadas positivamente a través de un interés personal, de una motivación principalmente de continuar con un plan de vida y tener metas y éxito. Pero en esa última fase, por lo regular, desde la psicología educativa, es apoyada por un tutor, por un pariente, por un compañero o por un grupo. No lo resuelve individualmente, ¿no? Por eso la importancia que posteriormente les puedo decir de ellos dicen de el apoyo desde la docencia y desde los procesos educativos, de esa estabilidad emocional, de ese turning point positivo y de ese seguimiento para pasar de esa fase de crisis al momento de la transformación y al momento de reiniciar estas nuevas trayectorias con metas ya más claras en plan de vida. Entonces, junto Turning Point con el concepto de doble retorno, ¿no? En estos procesos de investigación, desde una perspectiva cualitativa, con entrevistas semiestructuradas con las y los estudiantes que estuvimos trabajando. Sin duda toca
crear como estos lazos entre los estudiantes y su vida privada y su vida académica, ¿no? Y en esta exploración, ¿cuál es la repercusión que puede tener este tipo de procesos que viven los estudiantes para el desarrollo de los planes y programas de las universidades públicas mexicanas o incluso para los programas de estímulos a la ciencia que lanza el gobierno? Bueno, Me imagino que debe haber un impacto directo, ¿no? sí, las instituciones de educación superior que están muy preocupadas por la contabilidad y la rendición de cuentas, ¿sí? Sus indicadores de eficiencia terminal, ven como un golpe bajo, y lo señalo en el capítulo que se publicó en el libro que coordinó Isabel sobre migración, lo ven como un golpe bajo. ¿A qué? A sus indicadores de eficiencia terminal. Sin embargo, en los imaginarios de las y los estudiantes, ellos lo consideran como un periodo de acomodamiento de sus ideas, sus metas, ¿sí? Y su plan de vida. Y siempre lo ven en su imaginario como algo transitorio y que no existe ningún problema en estos chicos entre 18, 22 años en no terminar en 9 semestres una ingeniería, una licenciatura, ¿sí? Porque ellos en su imaginario, cuando pasan a la segunda fase del momento de la transformación o caída de los 20, según el turning point, es mi regreso, ¿sí? Y lo que tienen en primer lugar, según los testimonios de las entrevistas, es la incorporación a concluir, ¿sí? Sus estudios universitarios. Pero no lo voy a hacer en los 8 o 9 semestres que mi licenciatura en ingeniería. Lo voy a hacer en los semestres que sean necesarios, pero como una persona renovada, ¿sí? Con agencia y somos dependientes, ya soy independiente económico, dominé más un segundo idioma y la percepción de el proceso migratorio cambió mucho. Ellos consideran que ellos dijeron, me voy a Estados Unidos como si hubiera un solo grupo social y una sola cultura. Y el aprendizaje del favorable que ellos ven es todo el bagaje cultural y todas las interacciones y todos los aprendizajes, tanto laborales como interacciones sociales y la segunda lengua, que se adhiere, ¿sí? A su capital cultural, en este caso, y lo ven como un insumo más cuando ellos sean egresados y se inserten, en este caso, al mercado laboral. Y de ahí las recomendaciones que ellos dan, ¿no? Porque sí tienen algo de que quejarse, porque es algo importante, no tuvo nada que ver la institución escolar, ¿sí? Sobre mi decisión de irme a Estados Unidos. Fue una decisión individual porque pasé por un momento de inconsistencias, que no sabía qué quería ni quién soy. Y al regresar sé qué quiero y qué quiero ser. ¿Sí? Es la parte positiva que ellos ven o favorable de la migración. De ahí la aportación de este tipo de estudios, Diana. De pocas veces se estudia los efectos favorables según los actores, ¿sí? De la migración. Y en este caso ven estos aspectos favorables y sí tienen recomendaciones que nosotros llamaríamos acciones para diseño de política pública para este nuevo perfil de estudiante, que no trae prisa por terminar en los 8 o 9 semestres su carrera o ingeniería. Él dice, a mi tiempo, al fin y al cabo, en mi plan de vida es ser egresado. ¿Sí? Y son muy alusivos los testimonios al respecto. Sin duda, está súper rico este texto. A quienes nos escuchan o nos ven en cualquiera de nuestras plataformas, les invitamos a seguir el link que se va a quedar anclado a este podcast para que puedan leer el texto del que nos habla la doctora Emilia y notar como esta discrepancia entre el proyecto de vida de los estudiantes y el proyecto de vida que nos trazan las instituciones Sí. resulta básicamente incompatible o incoherente para las personas que lo ejecutan. Entonces, ahí queda como un ámbito para reflexionar sobre qué tanto podemos quizá dejar de adaptarnos a la institución y al tiempo que plantea coloquialmente la sociedad y pasarlos al revés, a tratar de adaptarnos a las realidades de quienes la viven.
Sí, claro. Y con respecto a todo esto que nos estás compartiendo, Emilia, bueno, hay que decir que hay una vasta producción de parte de la doctora y como dice Diana, nos encantará leerte y vamos a poner por ahí las referencias toda la producción, bueno, por lo menos de las más recientes, las publicaciones que ha tenido Emilia para que podamos leer más y ahondar sobre ello. Estas como disrupciones que hemos identificado con respecto justo a lo que decía Diana y a lo que tú compartes, Emilia, como los tiempos institucionales y los tiempos personales, ¿no? Los tiempos en la academia, cómo van tensionando. Con respecto a ello, ¿a dónde está el gobierno con respecto a las políticas públicas, ¿no? ¿Qué se está haciendo o qué se está dejando de hacer para apoyar a todo este estudiantado de retorno? ¿De qué manera el gobierno está accionando a través de su política pública para atender de manera eficiente y eficaz a este grupo? Y también a las propias instituciones públicas mexicanas, ¿no? ¿Qué herramientas tiene para afrontar toda esta situación que me parece muy, muy enriquecedora, ¿no? Irrumpen estos jóvenes con otra idea de lo que es para ellos, ¿no? El desarrollo educativo y la culminación de una licenciatura. Creo que son dos fenómenos que se tienen que tomar en cuenta, ¿no? Y las transformaciones en los perfiles de la población migrante. Creo que en este capítulo del libro que coordinó esta doctora Isabel Izquierdo, yo inicio con esa parte. El por qué es importante estudiar la migración de los jóvenes universitarios. Porque en los últimos 25 años el perfil de la migración cambió. En primer lugar, el rango de edad, el aumento de la mujer en los procesos migratorios, ¿sí? Hacia Estados Unidos principalmente, en el caso que nosotros estudiamos, y el aumento de número de jóvenes que dejan temporalmente sus estudios para irse a trabajar a Estados Unidos y que son dependientes económicos y tienen altos promedios, no son desertores ni son reprobadores. Son alumnos en categoría de alumnos regulares, esos que no han reprobado en su trayectoria ni una asignatura o materia, ¿sí? Y por otra parte, los que nosotros estudiamos, la mayoría no tenía antecedentes de procesos migratorios y eran miembros de familias donde ellos eran dependientes económicos y su única actividad era ser estudiantes universitarios, ¿sí? Entonces nos da la pista de que aquí algo estaba sucediendo. Y desde 2010 a mí me caían casos como asesoría de cómo podía ir a orientar a estos jóvenes de retorno. Y yo ya me di cuenta que no eran nada más de retorno, eran de doble retorno. Y hacia ahí nosotros diseñamos algunas iniciativas, ¿no? Pero yo creo que los retos que tienen las instituciones de educación superior, número uno, es lo que ellos dicen, la flexibilidad de la currícula, de los planes de estudio. Hay una seriación estricta, dicen ellos, que vienen y tocan con pared su perspectiva que traen, ¿sí? Ellos cuando ya regresan y lo que el Turning Point le llama la nueva trayectoria, el cambio. Y el trayectoria de las personas, ellos traían ya su perspectiva y la motivación de seguir con una meta, concluir estudios universitarios. Pero ¿dónde tocan? En que no hay acciones o políticas en las instituciones de educación pública que agilicen y que sea eficiente, así lo dicen, y que sea eficiente este proceso y que no se vuelva un viacrucis, ¿no? Entonces, hemos batallado y hemos propuesto pues, flexibilidad en los planes de estudios. Lo otro, aumentar las opciones de las profesiones y el número de materias en línea. Si no las quieren en línea, semipresenciales, un pool de materias que nos permitan estar allá, inscribirnos en línea y cuando menos esa seriación, agarrar las más seriadas para no atrasarnos 3 años, 2 años, es lo que ellos consideran. Y el otro aspecto,
el nulo proceso de comunicación y con el avance tecnológico que nosotros tenemos, no hay una página, dice, generada en las instituciones en los que podamos acceder a pedir información, a plantear preguntas y una guía previa, ¿sí? De qué hacer al retorno para que la inserción sea mucho más fácil. Dice, algún familiar puede llevar un documento, dice, un padre de familia que nos pidan algo. Un buen y eficiente proceso de comunicación, ¿sí? Virtual, en el que podamos tener acceso a información y estar comunicados sobre cómo hacer menos tortuoso el proceso de inserción y conclusión de un plan de estudios y que sea más exitosa y mayor satisfactor y por mayor satisfacción el cumplimiento de una trayectoria escolar, es decir, terminar y decir gracias a esta institución, gracias a estas acciones, a estas innovaciones, a estas transformaciones que para este grupo que demanda, ¿sí?, ser atendido de manera eficaz en su inserción y su retorno, la institución no respondió y sienten que la institución responde muy poco. Y ahí entra el concepto del turning point, que hay procesos que para que logren sus metas las y los estudiantes necesitan ser apoyados por tutores y ahí yo escribo en el artículo, sería la gran función que haríamos los docentes con estos grupos para que se diera una inclusión, un derecho humano. Yo me voy por el derecho humano, ¿sí?, a concluir su plan de vida y su carrera y su trayectoria educativa, pero que se requieren política y políticas de inserción y de comunicación eficaz de estos procesos. Y creo que están muy atinados, pues cuando ellos hacen ese reclamo. Y el número uno, la flexibilidad de los planes de estudios. Se les hacen demasiado seriados los planes de estudios, pese al ciclo en que nosotros estamos, ¿no? Y que se promueva la educación en línea y un tutor por cada estudiante que está solicitando la incorporación. Me estoy preparando para reincorporarme a mi contexto social y el contexto escolar. El familiar pues me están esperando. Por lo regular me vengo por nostalgia o me vengo porque quiero cumplir mi plan de vida, concluir la carrera. Pero no está acompañado de acciones que me apoyen esta tercera fase del punto de inflexión. Que nosotros denominamos la nueva trayectoria y el cambio. Yo ya cambié, ya me estabilicé, ya tengo plan de vida, sé quién soy y qué quiero ser, pero necesito políticas, ¿sí?, institucionales en educación superior que atiendan a esta población de doble retorno. Muchas gracias, doctora. Este tema me pareció muy interesante, como bueno, todos los que compartimos por acá. Sin duda, creo que toca muy de cerca a quienes son la mayor parte de nuestros escuchas, es decir, estudiantes universitarios, em, por lo cual me parece como muy cercano también a sus experiencias diversas. Se nos quedan como muchas cosas ahí en nuestra bolsita de conversaciones pendientes. Incluso estaría muy padre poder volverla a tener de nuevo en el podcast para que sigamos conversando sobre estos y otros temas. Lamentablemente nos quedan 8 minutos y en esos 8 minutos queremos despedirnos y agradecerle por haber compartido con nosotras esta experiencia y que ya tiene acumulada de toda esta investigación y también pues por su amable compañía. No sé si quiera darnos este dato curioso sobre usted y con eso nos despedimos. ¿Qué le recomienda a quienes se dedican a estudiar las migraciones a la hora de acercarse justo a las vidas personales y este empate que sucede entre las vidas personales y las trayectorias planteadas por los sistemas educativos? Bueno, yo lo que recomiendo a los que se quieren formar en esta línea es que hacíamos tanto Isabel como una servidora y otros colegas que me ha venido presentando la trayectoria y a través de la red de migración y educación, es que abundaban los estudios cuantitativos y había necesidad de estudios cualitativos. O sea, había abundante
numeralia y podíamos constatar de estudios desde una perspectiva cuantitativa. Y las aportaciones de estos años, desde 2011, y a través de la red también, ha sido el abonarle, ¿sí?, conocimiento para la toma de decisiones y diseño de políticas públicas para mejorar, ¿sí?, los derechos humanos, considero yo, de estos grupos. En este caso estamos hablando de los estudiantes o académicos. Y es importante abonarle desde una perspectiva cualitativa, desde un enfoque interdisciplinar, y que nos atrevemos a diseñar modelos, incluyendo nuevas disciplinas, no nada más la sociología o la economía, que han sido las más tradicionales, como en este caso metimos educación y psicología. Y es muy importante el utilizar, ¿sí?, metodologías que nos permiten comprender e interpretar, ¿sí?, en este caso, este hecho social. Creo que nos ha funcionado en los últimos años, y porque yo me acuerdo cuando empezamos con una maestría, y Isabel, tenían ellos maestría, luego seguimos con esto de la migración, y le digo, Isabel, fíjate que ya la metimos en el plan de estudios y se va a abrir un doctorado, se abrió el doctorado en innovación, luego se abrió el doctorado en ciencias sociales acá, luego Isabel por allá abrieron su doctorado. Entonces, esto es de ir construyendo camino, ¿no? Y creer en ideas innovadoras y diseñar los modelos teóricos, metodológicos, y irlos a probar sobre una problemática concreta de migración en textos específicos y con grupos sociales específicos. Por ejemplo, el primer grupo que yo estudié en el 2011 eran los que se iban, y como era la maestra decana, decían, estos chamacos regresaron de Estados Unidos y no sabemos qué hacer con ellos. Y ya me di cuenta que primero eran 18, a la vuelta de 2 años eran 210. Entonces había un problema, y un problema que atender. Y no podíamos dar propuestas innovadoras de cómo atender esta problemática que se presentaba si no hacíamos investigación. Y el proyecto, así se llama, Migración, Educación y Trayectorias, fue el primer proyecto. Y decíamos que era deserción. Seguimos investigando y ellos ya, con el seguimiento que hicimos, del 2012 al 2020, casi les pedíamos disculpas, ¿no? No es deserción, es interrupción temporal. ¿Sí? O sea, creo que se las debíamos, ¿no? Se las debíamos porque de repente, oigan, ustedes dijeron que era deserción si yo ya terminé. Entonces, ¿cómo vas probando los conceptos? Entonces decíamos nosotros, tenemos que generar un concepto y no sea deserción, porque ellos no dicen que son deserciones. Y fue cuando se construyó interrupción temporal. Entonces, entonces yo propongo ver el problema, observarlos, y a partir de observarlos, diseñar modelos teóricos metodológicos para probarlos, ¿sí? Y esto nos dice si estamos muy cerca o estamos muy lejos. Y sobre todo, generar conocimiento para diseñar propuestas de atención. Yo le llamo de atención a estas poblaciones y la defensa de sus derechos humanos. Esta es mi recomendación. Muchas gracias, doctora Emilia. Isabel, no sé si quieras agregar algo No, pues más para nada, quedamos muy emocionadas con esta charla. Seguramente tendremos Recomienda tu libro, recomienda el Sí, libro sí, porque sí. lo volví a revisar. Vamos a recomendar ese libro, seguramente haremos una Buenísimo. charla sobre ello, y solamente nos resta invitarles a todas nuestras y nuestros escuchas a que lean toda la investigación de la doctora Emilia Castillo y que nos adentremos a este mundo maravilloso sobre educación y migración. Muy bien, muchísimas gracias. Me despido. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted y a todos nuestros escuchas. Nos escuchamos en el siguiente capítulo, el siguiente mes. No se olviden de nosotros. Hasta luego.